Estamos ya de regreso y en la línea telefónica desde la ciudad de Guayaquil el señor economista Fausto Ortiz, ex ministro de Finanzas y un analista, ¿no? Un analista económico que por su accionar, por todo lo que colabora con los medios y todo eso, es una fuente permanente de diálogo. Economista Ortiz, está también ya en línea el economista Rodrigo Espinosa con una larga trayectoria también en el país. Gracias a los dos por acompañarnos. Economista Ortiz, una primera apreciación sería lo de la deuda. Ayer el Ecuador convocaba ya definitivamente a los tenedores, a los bonistas, como se les llama ahora, para tratar el tema y ver cómo se concluye. No sé si la primera apreciación de esto que se convirtió en una buena noticia económica podría transformarse también en alguna cosa ya concreta. Economista Ortiz, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días. Saludos cordiales a usted en el estudio y a el economista Espinosa. Sí, el tema de la deuda va avanzando, ¿no? El gobierno, por la crisis, por la pandemia, vio subir el riesgo del país, el precio de los bonos se desplomó, la liquidez le faltó al Estado y tuvo que entrar en un proceso de conversación para ojalá llegar pronto a un acuerdo que le permita ampliar el plazo para pagar los bonos, que le demande menos recursos a este gobierno y a los dos siguientes, que es el planteamiento que ha hecho el ministro de Finanzas, y en esa suerte también tener algún recorte, no tan grande como hubiéramos querido seguramente a todos los ecuatorianos, pero es un recorte de 1.500 millones de dólares, claro, en el capital, los intereses que no se pudieron pagar desde marzo hasta agosto, que suman algo así como unos 1.060 millones de dólares, también claro, se los está difiriendo para pagar en años posteriores, y ahí también hay un pequeño recorte del 14%. Entonces, es una situación que no es deseada, porque hubiéramos deseado no tener la pandemia, hubiéramos deseado no tener la crisis económica que estamos viviendo, pero con ese entorno, Ecuador pudo entrar en esta suerte de reperfilamiento de la deuda con algo de mejoras en condiciones, bajar la tasa también de interés es importante, ya no está el promedio del 9%, el promedio va a quedarse un poco por debajo del 5,5%, es decir, hay ciertas condiciones que van a permitir a Ecuador no enfrentar cada año un sufrimiento de ver si esta vez sí caemos en default y si esta vez sí se nos complica más la vida. ¿Usted creería que entonces ya esta convocatoria definitiva va a tener una respuesta? Comenzamos, decían, con el 45%, ahora como que estaba en el 55%. ¿Podremos llegar a un 90%, a un 65% como era lo deseable, economista Ortiz? Sí, el Ecuador tiene 10 bonos de deuda externa que ha emitido desde el año 2014. Ese primer bono que se emitió en el 2014 a 10 años plazo, que vence en el 2024, el gobierno anterior, en conjunto con sus asesores, seguramente para volver al mercado, le pusieron lo que se llama una cláusula de acción colectiva elevada, es decir, una cláusula de acción colectiva quiere decir el número de votantes que se requieren en un bono determinado para tomar alguna decisión. Y en ese bono, particularmente en el 2024, esa cláusula de acción colectiva demanda que el 75% de los tenedores de bono tengan que votar a favor de una u otra decisión. En el resto de los bonos, la votación que se necesita es el 66%, es decir, 2/3 de la votación. Entonces, estamos frente a esa situación. En 10 bonos se necesita, en 9 de ellos, 66%, en uno el 75%. El gobierno ha indicado que empezó, como usted bien dice, Francisco, en 45, va por 53. La votación se lanzó ayer, se termina el 31 de julio. El Ministerio de Finanzas tiene posibilidad de ampliar un poquito más el plazo si es que considera oportuno, pero vamos a ir viendo cómo se dan las votaciones, cómo se da el consentimiento de los tenedores de bonos para lograr esta mejora, ¿no? Saludar a Rodrigo Espinosa. Bienvenido, Rodrigo, buenos días. Estamos conversando con Fausto Ortiz, como usted nos ha venido siguiendo. Bueno, entonces, este proceso que Fausto nos narra
¿podría entonces verse afectado con la situación política o creeríamos que ya se encaminó el tema de este tramo de la deuda, por lo menos hacia la consolidación de la propuesta ecuatoriana? Rodrigo, bienvenido, buenos días. Buenos días, muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación y saludos al economista Ortiz. Yo creo que la renegociación de la deuda externa del Ecuador en bonos es bastante positiva y entiendo yo que se puede lograr lo que se ha señalado, ¿no? En este momento hablar de una tasa de interés del 5,3% en una deuda, en un bono, es bastante positivo porque la tasa de interés en el mercado internacional actualmente está casi cercana a cero. Ya han habido países diferentes países latinoamericanos que han conseguido libremente financiamiento a tasas inferiores al 5,3. Entonces yo creo que frente a la posibilidad de default que el Ecuador tiene claramente, eso puede suceder si no se logra el refinanciamiento, los inversionistas tienen esta segunda oportunidad de obtener un nuevo refinanciamiento con bonos diferentes, pero en condiciones que yo creo, dada la situación... Que les garanticen a ellos mismos, ¿no? ¿Perdón? ¿Ellos verán que se garantizan ellos mismos en esta negociación o no tanto así? Así es, ellos se garantizan el pago. Si no hay el refinanciamiento, el Ecuador caerá en default. Entonces realmente hay una garantía de pago. Entonces hay pequeñas discusiones, pero yo creo que se va a llegar a un acuerdo. Si no, este de aquí, el último, algo muy cercano, pero sin mayor variación. Porque, como le decía, en el mercado actual, un bono soberano a la tasa de interés que estamos presentando nosotros en el refinanciamiento es bastante positivo para un inversionista. Es una tasa de interés muy alta. En este momento hay países que están recibiendo al 3, al 4, al 2% operaciones nuevas. Hay casos como hasta países como Guatemala que están recibiendo tasas de interés cercanas a lo que el Ecuador está solicitando. No se diga el caso de Perú, de Colombia, de Chile, que están a tasas inferiores al 3%. Entonces, yo creo que se va a lograr este alivio importante en las finanzas públicas, pero que en definitiva yo creo que es apenas una gota de agua para el problema económico que el país está enfrentando. Claro, y entonces, siendo esta una gota de agua para el problema, Fausto, ¿qué otras medidas, teniendo en cuenta que el gobierno tiene ya 10 meses? Y en estos 10 meses no es que se le dice, oiga, pase nomás. Ojalá pase estos 10 meses haciendo las cosas que hay que hacer y tengamos algo más que agradecer a este gobierno o no solo criticarle. ¿Qué otras cosas son posibles a más de este tramo de la deuda? No sé, algo en el resto de la deuda o qué son las medidas económicas que deberían venir para enfrentar, si no con éxito, por lo menos para enfrentar la crisis, Fausto. Sí, Rodrigo hace un buen diagnóstico, sobre todo en cuanto al alivio. Es importante, pero no es que eso es la solución de los problemas que usted también complementa, Francisco, en el tamaño de la deuda, ¿no? La deuda ecuatoriana debe estar bordeando los 60.000 millones de dólares, para poner un número fácil de visualizar, que eso frente al Producto Interno Bruto y más la deuda que todavía falta contratar en el resto del año para este periodo fiscal, seguramente estará acercándose al 70% del Producto Interno Bruto, cuando el techo legal es 40%, es decir, estamos en un nivel de endeudamiento bastante elevado. ¿Y qué es lo que se puede refinanciar? Claramente los bonos de estos 17.375, que son los bonos de deuda externa, pero nos queda por fuera una cantidad enorme de deuda que no es tan sencillo de refinanciar, y que quizás por suerte tampoco se tiene condiciones tan
dañinas. Por ejemplo, hay como 13.000 millones de dólares con multilaterales que tienen plazos bastante aceptables, tienen tasas más abajo del 5%. Hay por ahí una deuda con China de 5.500 millones de dólares y ya no hay prácticamente preventa petrolera porque el último saldo hasta mayo de la preventa petrolera era apenas 40 millones de dólares. Y esa deuda con China, ojalá uno dijera, bueno, hagamos también algún tipo de gestión como país y hagamos algún tipo de reperfilamiento y encontremos alguna solución. Un poco más complejo porque de China también el Ministerio de Finanzas desde el mes de marzo ha dicho que está buscando financiamiento por algo así como 2.400 millones de dólares. Y entonces nos va quedando la figura en el campo de deuda bastante limitada y hay también 17.000 millones de dólares casi de deuda interna, en donde el gran mayorista comprador de bonos ha sido el Seguro Social. Y entonces quizás ahí con el Seguro Social hay algún espacio de decir, hay estos bonos, veamos si podemos conseguir mejores condiciones en los siguientes bonos que se puedan colocar y a plazo más largos. Pero ya los espacios se van reduciendo, la posibilidad de hacer recortes como el que se está logrando en el nivel de la deuda de bonos de deuda externa es menor, ¿no? Y quizás solamente para terminar el tema de la deuda y pasar a otro campo en mi respuesta, ¿por qué se puede hacer una operación de negociación con los tenedores de bonos y no con las otras? Porque los bonos de mercado externo se negocian y hoy día en la calle o hace un mes en la calle estaban negociándose el 40% de su valor. Y entonces eso quiere decir que para ellos entre el 40% de su valor y una alternativa que les mejora sustancialmente aquello, va a encontrar algún tipo de respuesta favorable. En cambio, en los otros tenedores de bonos, por ejemplo, los bonos de deuda interna que negocia el seguro, esos no están con descuentos considerables, no están afectados por la amenaza del no pago, por lo tanto es poco probable que uno diga vamos a encontrar una solución en el mismo sentido. ¿Y qué le corresponde al gobierno? Le corresponde al gobierno tratar de hacer muy poco ya en el tema fiscal, en el tema de nuevos impuestos, de corregir, es muy poco, porque ya tienes que estar pensando en cómo solucionar este año y administrar la pandemia que es crítica, porque necesitamos recursos para poder ayudar a las personas que están quedándose sin trabajo, a las personas que no tienen la alimentación del día a día, los apoyos que el gobierno quisiera hacer, lo cuantificado en $1.000 millones, que es 1% del Producto Interno Bruto, cuando otros países lo han hecho 5 veces más, 7 veces más, pero Ecuador no está en capacidad de hacerlo porque no tiene esa posibilidad de conseguir plata como en otros países es más sencillo. Entonces, ojalá que aunque sea con esos $1.000 millones el plan Reactívate Ecuador pudiera eso ser un poco más ágil y poder llegar a más empresas, a más pequeñas empresas que están complicadas y ojalá puedan darle recursos a aquellas empresas que estaban bien antes de la pandemia y que quizás con un poco de alivio financiero puedan continuar bien y puedan cuidar los puestos de trabajo. Lo más importante en este momento es atender a la población que no pierda el trabajo, que el consumo va a verse afectado, pero que de alguna forma ampliar plazos en las nuevas operaciones de crédito que el gobierno pueda ir apoyando con esos recursos de los $1.000 millones que el gobierno ha manifestado que quiere poner a disposición de las empresas y personas, entonces pueda ir ayudando. Rodrigo, estos 1.000 millones que están, digamos, propuestos, que no sé cuándo comenzarán, seguramente en el último trimestre de este año podrán comenzar a no sé si decirlo, a distribuirse o a facilitar para la ciudadanía. Pero ¿qué más deberíamos hacer entonces? O sea, ¿cómo perfilar lo de los bonos de la seguridad social? ¿Cómo reperfilar las deudas que el ministerio tiene con algunos empresarios y con algunos sectores de la sociedad ecuatoriana? ¿Cómo hacer esto, Jorge? Porque algunas empresas están a punto de quebrar porque el Estado, quien ya recibió los trabajos o los servicios, no les ha pagado. ¿Cómo hacer eso, Rodrigo? Y realmente el Ecuador está enfrentando una recesión profunda. Esta recesión exógena generada por un problema, el de la salud, ha generado una paralización de la demanda y de la oferta. O
sea, realmente hay una caída de oferta y demanda, y el Ecuador va a obtener un PIB en este año que seguramente sea menor al 11%. O sea, es una cantidad muy grande. Y no hay ayudas, el país está extremadamente vulnerable. El día de ayer, por ejemplo, la Comisión Europea decidió un programa de apoyo que se llama histórico, que dice que, por ejemplo, se ha señalado que es el gran acuerdo de Europa, que es algo similar como la creación del euro. Se decidió, por ejemplo, a España le van a entregar 140.000 millones de dólares, de euros, que equivale más o menos al 11% del PIB español. Y de esos euros, 72.700 millones va a recibir España como subsidio. O sea, no tiene que pagar. Entonces, hablemos, es como si el Ecuador recibiera algo así como el 11% del PIB, son 11.000 millones, y de los cuales alrededor de 5.000 no vamos a pagar. Tiene que pagar. Sí, mientras que el Ecuador, por ejemplo, en este momento no tiene posibilidades del mercado. Los papeles, lamentablemente, del Ecuador en el mercado de Nueva York no han subido de precio. Todavía están esperando que algo pase el mercado, porque se llama la atención que el valor de los papeles todavía no suba como debieron haber subido después de hablar de arreglo más o menos temporal, llamemos, porque todavía no está aprobado por todos. Pero, como digo, el Ecuador enfrenta un problema que tiene apenas 200 y pico de millones de dólares en la caja en el Banco Central. Las reservas monetarias internacionales son ilíquidas. El Banco Central tiene un balance que no es líquido. Tiene los deudas del gobierno, que son un activo ilíquido. Tiene la deuda de la banca pública, que también es ilíquida. Y esta última operación que hicieron con Goldman Sachs también, que le traspasaron al gobierno la obligación, la inversión, según señalan, y el Banco Central es dueño ahora de la inversión, que ha generado un crecimiento del crédito al gobierno, también le convierte a ese activo en un activo no líquido. Entonces, más papel. El Banco Central no cuenta con activos líquidos para apoyar. Además hay el problema de la dolarización, y que el Banco Central no puede dar crédito, es otro de los problemas. Entonces, ¿dónde tiene el país posibilidad de obtener recursos? Está solicitando un crédito nuevo a China, en donde hay un compromiso de entregar petróleo a cambio de ese préstamo. O sea, algo que nosotros ya no deseábamos volver a hacer. Y el Petroecuador señala que esa operación comercialmente le va a perjudicar al país en alrededor de $2 por barril. Y sin embargo de eso, el gobierno está solicitando y va a recibir y va a obtener ese préstamo de China en estas condiciones, que son condiciones realmente que afectan al futuro de las cuentas fiscales. Pero el país requiere algún alivio de parte de recursos que vayan a la economía privada, para que la economía privada pueda al menos sostener los problemas financieros que se pueden generar como consecuencia de la crisis. Entonces, una cuestión también que me preocupa es la poca fuerza que están teniendo los multilaterales para resolver la crisis. Imagínense, la Comisión Económica Europea está entregando recursos a los países en cantidades increíblemente grandes, históricamente las más grandes que el Banco Central de Europa, la Comisión Económica Europea, entrega como deuda que van a hacer los países para entregar a los países recursos en cantidades significativas. Ese es
un espacio multilateral. Como le decía, España va a recibir un 11% del PIB, la mitad casi en donaciones y la otra mitad en préstamos a tasas de interés muy reducidas. Entonces, países desarrollados como España, como Italia, van a recibir este tipo de ayuda, mientras que el Ecuador es un país vulnerable y no tiene ayuda de los multilaterales. El Fondo Monetario y el Banco Mundial deben estar claros que el Ecuador es uno de los países más vulnerables de América, porque es un país que tiene desequilibrio fiscal, que no puede resolver, que tiene que acudir a este tipo de Pero también deben pensar, no manejaron bien las cosas. Claro que es así, pero ya estamos aquí, claro. Ya somos vulnerables, entonces tenemos que recibir algún apoyo y el Fondo Monetario debe moverse rápido para hacer el nuevo acuerdo que nos permita obtener recursos de multilaterales que tanto se necesitan en este momento, no solamente para resolver algo de la caja fiscal, sino para resolver los serios problemas que tenemos. Bien. Fausto, los multilaterales, a diferencia de los multilaterales europeos, el Banco Mundial, el Fondo Monetario, no sé si la CAF también podría entrar ahí, el FLAR, todos estos multilaterales que tienen recursos, estarán dispuestos a generar primero el nuevo programa. Si es que hay un nuevo programa con el fondo, parecería que el resto puede relajarse. ¿Qué hacer para que entiendan la grave situación y vengan en auxilio, Fausto? Yo creo que los multilaterales tienen clara la situación de Ecuador, tienen clara la necesidad de financiamiento que tiene el país, pero también los multilaterales dicen, ya olvidémonos quizás del pasado. O sea, si llegaste hasta acá con más de 40.000 millones de déficit fiscal en los últimos 8 años, que ha significado más de 40.000 millones de aumento del endeudamiento público en los últimos 8 años, olvidémonos de ese pasado, pero veamos de aquí para adelante cómo te puedes comprometer como país para no repetir la misma historia. Digamos, esa es, de alguna forma, es el planteamiento del Fondo Monetario con el programa que tiene Ecuador al frente. Es decir, ya no repitamos déficits fiscales de 4, 5, 7% del Producto Interno Bruto que había en el pasado, y que quizás este año por la pandemia vamos a estar en un déficit fiscal cercano al 8% del Producto Interno Bruto. Ya no repitas más aquello, dice el Fondo Monetario, y para que no repitas más aquello, dime qué planteamiento puedes hacer. Y ahí en los planteamientos es claramente recorte del gasto corriente, que por suerte en la negociación de la deuda que está llevándose adelante hay un recorte enorme en el gasto corriente, que es el no pago de los intereses este año, el no pago de intereses tampoco el próximo año, la reducción de los intereses de aquí para adelante. Eso es importante, no alcanza porque hace falta un recorte mucho mayor, seguramente algún esfuerzo en algún tipo de ahorro en cosas innecesarias, ojalá controlar mucho más fuerte la corrupción. Pero los multilaterales aquí y en Europa también te dicen, te vamos a dar la plata, inclusive te la vamos a regalar, como lo plantea Rodrigo, que ha ocurrido en Europa en estos días, pero también te dicen, pero compórtate bien y haz la tarea responsablemente. Y entonces esa parte es la difícil. Nosotros aquí adentro tenemos una situación complicada en la parte política. Si se aparece Fondo Monetario, claro, y si se aparece Fondo Monetario, un año electoral, la gente dice sí, casi que firma nomás con el Fondo Monetario, que después veremos qué es lo que hace el siguiente, y el siguiente dice yo quizás no le pare bola a lo que quiera el Fondo Monetario. Estamos en esa suerte de limbo en el tema de las políticas económicas a futuro. Y nosotros quisiéramos que la recaudación de impuestos mejore y por supuesto que no suben los impuestos, y quisiéramos que el gobierno reduzca el déficit y que haga más gastos. O sea, son cosas ahí que a veces se chocan, pero en todo caso hay que avanzar en una realidad que es una disciplina fiscal en el gobierno, en el resto de instituciones. Quisiéramos también que el gobierno le entregue la plata del Seguro Social, lo que está atrasado, ese 40% del Seguro Social, pero también el gobierno quisiera que el Seguro Social haga sus recortes en gastos. Entonces estamos en esta pugna del lado y lado, en donde la situación sigue diciendo es complicado.
vamos a recibir plata del Fondo Monetario seguramente, vamos a recibir plata seguramente de los multilaterales, pero Ecuador tiene que ir a comprometerse a no incrementar el déficit, quizás achicarlo, y quisiéramos medidas que no sean tan drásticas, que es lo que la población desearía, y ahí sí las medidas además, pueden ser drásticas, ahí sí por consecuencia del pasado que nos llevó a una situación de bola de nieve. Pero eso de no sean tan drásticas parecería que no hay forma, aunque hay algunos que dicen no, formas hay, lo que pasa es que no hay la voluntad política. ¿Este gobierno podrá hacer algo, Fausto? Yo creo que el gobierno ha dado algunos pasos importantes que no se dieron en los últimos 15 años y que son un poco más. El tema, por ejemplo, de combate a los combustibles, al contrabando de combustibles, al subsidio de combustibles a quien no lo necesita, y eso es la eliminación de los subsidios. La gente ve como poca cosa, pero ya hoy día se ha solucionado el tema en la gasolina super, que es quizás el menor consumo. Ojalá en la gasolina extra vaya solucionándose y la perspectiva o la expectativa del precio del crudo, que va a estar de alguna forma medio estancado en los siguientes 4 o 5 años por debajo de 50, puede hacer que nos vayamos acostumbrando a manejarnos con un precio de gasolina extra no tan alto al nivel actual de unos 80, creo que está, pero pudiera ayudarnos a tener una situación en donde nos acomodemos con estas mini variaciones, mini devaluaciones, pero estas mini variaciones del precio de la gasolina extra y también el precio del diésel, que puede irnos ya sacando la necesidad de vivir subsidiados, ¿no? Porque al final del día el subsidio lo está recibiendo, buena parte del subsidio lo está recibiendo gente que no lo necesita, gente que tiene vehículos que pudieran, de alta gama, que pudieran pagar gasolina sin necesidad de subsidio, ¿no? Y así hay que ir chequeando qué espacios tiene el gobierno. Yo creo que muy pocos en los siguientes 10 meses, y sobre todo porque la época electoral se abre a la vuelta de 3 o 4 meses hacia adelante, entonces va a ser mucho más complicado el asunto. Pero con que no compliques más la vida del siguiente gobierno de turno, sería importante hacer ajustes de presupuesto hoy día para que el presupuesto del 2020 pudiera tener algún esquema parecido a un presupuesto base cero, en donde hagan gastos solamente los mínimos necesarios, pensando que hay un cambio de gobierno al frente. Entonces, siendo estas salidas, Rodrigo, ¿en qué deberíamos insistir? Esto que nos ha dicho Fausto y que suena lógico, puede traer más problemas con los temas seccionales. Ahí hay incluso una consulta de por medio para obligar a pasar recursos, estos que no hay. Entonces, ¿cómo debería actuar el gobierno y buscar una solución, Rodrigo? Lo que Fausto ha señalado está muy claro, ¿no? Hay cuestiones que hay que hacer, que son urgentes, pero lo que hay que tener presente es que esta recesión es profunda. Estamos hablando del 11, 12% del PIB de caída. Entonces es algo profundo, sin recursos fiscales, sin recursos monetarios y con poco apoyo multilateral. Yo sí diría con poquísimo apoyo multilateral frente a lo que está sucediendo con los multilaterales en otros sitios. Entonces, lamentablemente en el grupo de los 20 que se pensaba que responda a esta crisis como respondió a la crisis pasada financiera, en donde se aumentó sustancialmente el capital los recursos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, para que entreguen recursos, se ampliaron los derechos especiales de giro. Entonces sí hizo una expansión importante de recursos multilaterales. El gobierno anterior, por ejemplo, recibió derechos especiales de giro en 380. Entonces, el gobierno anterior recibió, Rodrigo, el gobierno anterior recibió 380 millones de dólares como parte del reparto sin nada, cuando antes, para darle un crédito de 125, le obligaron a subir la gasolina. Bueno, yo lo que le digo es que el problema fiscal es realmente grave y se va a agravar con la recesión esta que estamos teniendo,
porque él no tiene recursos el gobierno. Está tan desesperado que está solicitando un préstamo a China en condiciones que a mí no me parecen convenientes. Pero realmente no hay el apoyo, como digo yo, multilateral que debería aparecer ahora para evitar que el Ecuador, para tratar de resolver algo de los problemas que el Ecuador está enfrentando. Estamos creciendo el desempleo, sigue cayendo la producción y estamos que no resolvemos este problema de la salud y realmente es gravísimo. Lo que debería hacer el gobierno es pensar realmente en una transformación urgente de su organización, el sector público. Adoptar formas de trabajo alineadas a las mejores prácticas implementadas por estados eficientes y hasta por empresas privadas eficientes. O sea, hay que trabajar en la calidad, lo que decía un presupuesto en base a cero, pero basado en calidad, en donde se pueda uno diseñar todas las actividades y procesos del sector público, que simplifiquen, que estandaricen, que centralicen gestiones, que se automaticen procesos. Eso va, como consecuencia de eso, se va a lograr una eficiencia, se va a lograr la efectividad y mejores controles. Y esto va a cerrar un poquito la apuesta a la corrupción, porque si uno tiene procesos centralizados, automatizados, digitalizados, la corrupción tiene menos chance de gobernar, de trabajar y va a lograr ahorros significativos por lo que está haciendo sin número de gastos ineficientes. Entonces es el momento que el Estado, por lo menos desde el punto de vista cualitativo, que se mejore en lo que hace relación con la gestión. Debe haber una transformación del sector del sector público. Mire, ahora estamos enfrentando que no tenemos instituciones como antes teníamos el Banco Central lleno de gente experta que hacía análisis. Teníamos una junta de planificación que hacía unos trabajos formidables. Teníamos el propio Ministerio de Finanzas que tenía este apoyo macroeconómico de dos instituciones bien importantes. Ahora no tenemos ese tipo de trabajos, no se hacen análisis a mediano y largo plazo. No, ahora sé que el Banco Central está haciendo una buena información en lo que hace relación a la utilización, retomando el rol, insumo producto, para ver prioridades, qué actividades económicas tienen más espacio en lo que hace relación, por ejemplo, qué actividades económicas registran, que utilizan más mano de obra, que utilizan más insumos locales, que tienen un valor agregado que es significativamente mayor, qué empresas, qué producción nosotros podemos impulsar para vender en el sector externo, cómo podemos mejorar. Entonces hay un sinnúmero de caminos que el sector privado lo ha hecho. El Ecuador, por ejemplo, tiene una eficiencia en camarón, en la producción de camarón, en la producción de banano. Entonces ya el sector privado se ha movido muy bien. En experiencia. El sector público es totalmente ineficiente. Bueno, ahí están algunos retos. Lamentablemente se nos corrió el tiempo, pero gracias por acompañarnos, tanto al economista Fausto Ortiz como al señor doctor Rodrigo Espinosa. A los dos muchas gracias y estaremos nuevamente molestándolos para el análisis y el seguimiento de la política económica. Han estado con nosotros Fausto Ortiz y Rodrigo Espinosa. Enseguida volvemos con temas de la ciudad. Estamos aquí para acompañarte, ¿sí? Para no dejarte solo en medio de esta